pasar de la indignación a la indignación. ¿Cuáles son las propuestas ejecutables, realistas, que un país necesita? Y hoy Colombia tiene una serie de desafíos. Yo empiezo por este. Durante la última década hemos tenido la más grande bonanza internacional de las materias primas y Colombia la supo aprovechar por decisiones de política pública que se tomaron y supimos utilizar lo que yo llamo la riqueza del subsuelo para enfrentar la pobreza del suelo. Y desconocerlo sería un error. El problema de fondo es que el país, en medio de esa bonanza, se dejó llevar a una petroleodependencia. Una petroleodependencia que representa que más del 50% de nuestras exportaciones sean petróleo, el 80% de las regalías petróleo, el 70% de las utilidades de las empresas industriales y comerciales, el 40% del mercado de divisas y más del 20% de los ingresos de la nación. Y lo grave es que nos montamos en esa espiral pensando que la bonanza nunca iba a terminar, planeamos nuestras finanzas públicas con $100 el barril por una década y nos empezamos a llevar sorpresas. La primera es que tomamos todas esas decisiones sin reconocer que no somos un país petrolero. Que la gran mayoría de nuestros yacimientos, de nuestros campos, producen menos de 1000 barriles diarios y tenemos reservas para menos de 7 años. Entonces, ¿la irresponsabilidad cuál fue? Que expandimos los gastos permanentes del Estado basados en una bonanza transitoria y llegamos a lo que yo llamo la escuela económica de Jimmy Gutiérrez. Ese es un cantante popular que tiene una canción que se llama Me bebí lo del mercado. Acá nos bebimos lo del mercado porque no ahorramos para la época de las vacas flacas, ni tampoco aprovechamos esa bonanza, sabiendo que no somos petroleros, para invertir en ciencia, tecnología, industrialización, transformación productiva. Y ahí hay un error en materia económica, y ese es el gran desafío que nosotros tenemos hoy que resolver. ¿Cómo podemos transitar y pasar de esa petroleodependencia a un modelo donde los mercados progresen con transparencia, con reglas de juego, y no estemos alterando las condiciones de las reglas de juego para que los mercados operen eficientemente? La fiesta se acabó, vino el guayao, y cuando se acaba la fiesta se nos caen los ingresos petroleros en un 50%. Y aquí viene la otra decisión grave, y es que tratamos de sustituir una bonanza por más impuestos. Y creímos que éramos capaces de cambiar ese ingreso petrolero por más impuestos. Y hoy la verdad es que tenemos una de las tarifas de renta más altas de América Latina, de renta corporativa, 34%, cuando el promedio está en el 29%. Tenemos además un promedio de renta corporativa que está por encima del promedio de la OCDE, del promedio mundial, y estamos asfixiando a los generadores de empleo. Y al asfixiarlos nos damos cuenta que el sistema tributario colombiano, que debería estar alineado con los objetivos de productividad, inversión, ahorro, no está alineado y está entorpeciendo el desarrollo de negocios. Y eso, por supuesto, va ligado con el otro fenómeno que yo mencionaba hace un rato y que quiero que ustedes lo vean con esta imagen. El otro problema es la informalidad. 50% de nuestra fuerza laboral es informal y ahí hay un problema social grave, porque la insostenibilidad del sistema pensional de Colombia se origina ahí. 22 millones de colombianos que se consideran ocupados por la encuesta del DANE que le pregunta, señor o señora, ¿ha trabajado usted al menos una hora con o sin remuneración durante la última semana? Contesta sí, vinculado a la población ocupada. Pero resulta que 7 millones son los que contribuyen y solamente menos de 2 son los que se están pensionando. Y esa informalidad también repercute en la sostenibilidad del sistema de salud porque hay más gente en el régimen subsidiado que en el régimen contributivo. Y cuando hablamos del campo, que eso también me parece importante, en el campo tenemos una informalidad del 80%. 80% de los habitantes del campo están en el régimen subsidiado de salud. 70% gana menos de un salario mínimo. Y tenemos un campo que luce bien en términos de macroindicadores, 6% del PIB, 18% de las exportaciones, pero que en los indicadores sociales está débil. ¿Y qué vamos a hacer en el campo? ¿Dónde está la transformación del campo? Eso no viene por arte de magia.
Eso no lo produce solamente el Estado. Claro que hay que corregir las decisiones equívocas de tener un presupuesto rural donde el 90% son subsidios y solamente el 10% son bienes públicos. Pero si realmente queremos transformar el campo en Colombia, hay que llevar la inversión al campo. Hay que encontrar ese feliz matrimonio en el centro de las políticas públicas de la pequeña producción con el desarrollo agroindustrial. Ahí es donde empezamos a construir. No es cayendo en el discurso facilista y creer que solamente el tema es la tierra. No, señor, la tierra es uno de los factores. Pero el factor importante es dónde llega la inversión y cómo esa inversión produce transformación y cómo damos los bienes públicos para que esa inversión llegue a las zonas donde no está hoy en el país. El otro desafío está acá, la lucha contra la corrupción. Que la corrupción está enquistada en muchísimos focos del Estado y de las actitudes del sector privado. Y por eso hay que tener firmeza en sancionar a los que pecan por la paga y a los que pagan por pecar. Y eso implica desmantelar los carteles de únicos proponentes. Eso implica que nosotros tengamos más normas eficaces para luchar contra la contratación directa. Eso implica que tengamos una capacidad real desde el Estado para cambiar el financiamiento de la política. Y que empresas que corrompan funcionarios, sus socios y sus gestores de por vida no puedan jamás volver a contratar con el Estado. Y está este otro desafío. A esto lo podemos llamar paz. Paz es un acuerdo, paz es un papel. No, la paz es la ausencia de violencia y de inseguridad en una sociedad. Y entonces por eso yo he dicho claramente, eso no se trata ni de hacer trizas, ni de tampoco tener risas frente a los acuerdos. Todo lo que sea humanitario para desmovilizar, desarmar y reinsertar, bienvenido. Pero lo que no podemos como sociedad es permitir que el narcotráfico se legalice, se vuelva un delito amnistiable, la sustitución y la erradicación sean voluntarias, no haya acción penal para los cultivadores y para colmo de males diseñemos una justicia que puede generar calificaciones jurídicas propias y que tiene ni más ni menos que la autoridad de resolver los conflictos de competencias porque se convierte en una justicia a la medida de las pretensiones de impunidad de uno de los actores. Y ese es un desafío también de largo plazo, como lo es el costo de ese proceso. ¿Están las instituciones preparadas para reformarlas? ¿Están las instituciones diseñadas y con los recursos para producir lo que están esos compromisos? Y creo, y aquí voy a adelantar un poco, no sé aquí qué pasó, pero a esos 4 desafíos que les he enumerado, económico, social, corrupción, y si esto que llamamos, algunos llaman paz, realmente es paz, o la paz es lo que está por construir y que empieza porque los verdaderos criminales de lesa humanidad paguen ante la justicia, y que puedan tener reducciones sustanciales de la pena, por supuesto, pero no la ausencia de pena, y que puedan participar en política, algunos por supuesto, y que puedan participar después de haber cumplido ese proceso con la justicia. Esas son las realidades del modelo que estamos discutiendo hoy y que se viene para esta campaña. Y yo he tratado de dibujar una visión de país con 5 elementos, que son los 5 elementos de lo que yo llamo un árbol, donde hay una visión unificada y capaz de transmitirle a los colombianos lo que queremos. Legalidad, como lo dice nuestro escudo, libertad y orden. Legalidad. Estabilidad en las reglas de juego, transparencia y que no volvamos a discriminar a un victimario por su ideología, sino que seamos capaces de ejemplarizar a todos aquellos que están en contra de la legalidad en el país. Segundo, equidad. Claro que hay que trabajar en equidad y que tenemos que hacer reformas importantes en educación y en salud y que esas reformas partan de la base de poderle dar los servicios y el acceso a los más vulnerables. Tercero, una economía dinámica de mercado pero con sentido social, que sea capaz de producir en el crecimiento beneficios a aquellos que están por fuera y que están en la base de la pirámide. Cuarto componente, las ramas de la innovación. Y ahí está la innovación social, la economía naranja, la transformación productiva, el emprendimiento, las ciudades creativas y amables. Y el gran objetivo, la sostenibilidad, que es ambiental para proteger el ecosistema y que es social. Y el modelo tiene que apuntar a que el más importante programa social en Colombia es un empleo formal. Y un empleo formal da ingresos permanentes y ese ingreso permanente reduce la desigualdad
y esa desigualdad nos permite a todos construir el concepto de felicidad colectiva con la participación de la ciudadanía y con la transparencia. Ese es el modelo que yo quiero defender en esta campaña. Y acabamos de lanzar un libro que se llama Indignación, donde están las 150 propuestas en todos estos temas que los invito a compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Iván.